si sigue alguno, pasemos al tema de hoy. Y si pasamos al tema de hoy, que es el relacionamiento entre el gobierno, la fuerza política y las organizaciones sociales. Yo estuve revisando un poco por ahí que se había hablado de este tema. Y me gustó, para empezar, tomar algo que dijo Bonomi al comienzo de este gobierno. Dijo, la experiencia de estos 5 años demuestra, estaba hablando del gobierno de Vázquez, que no profundizamos esa discusión, que la fuerza política, al contrario, fue absorbida por el gobierno, y ese es un debe que tenemos para este periodo. Porque no hay proyecto, no hay camino de largo plazo que no sea dirigido por una fuerza política. Cuando el proyecto que propuso el gobierno se queda en el día a día, se queda en el corto plazo. El Frente Amplio tiene aprobado un documento de relacionamiento de la fuerza política, su gobierno y las organizaciones sociales que establece que la dueña de la estrategia, la dueña del proyecto, la dueña de la utopía es la fuerza política y que el gobierno en todo caso es responsable del día a día, de la táctica, pero que si no se lleva adelante el gobierno con la visión estratégica de la fuerza política se queda. Me parece un buen punto de partida el de Eduardo Bonomi, no sé quién arranca de ustedes. A ver, Fede Barreto se despertó temprano, no puedo creer. Bien, Fede. Arrancamos que te me tocó venir del oeste, además, por eso un poco los minutos que llegué. En primer lugar, bueno, comparto un poco las palabras de Bonomi sobre la necesidad de tener una fuerza política que acompañe la gestión de gobierno, no desde simplemente un rol observador, sino justamente que donde se asuma un protagonismo en la construcción de la línea y de las políticas públicas en particular. Me parece que también es interesante reconocer el lugar de las organizaciones sociales, del movimiento estudiantil, el movimiento sindical, como para entender un poco el panorama completo de cuáles son las fuerzas políticas que deberían incidir en un rumbo de construcción de país alternativo al que por lo menos estuvimos acostumbrados durante todo el siglo pasado, por decirlo de alguna forma. Lo que sí me parece interesante es, bueno, cuál va a ser el rol del Frente Amplio, o cuál va a ser la conexión, el vínculo, el nexo del Frente Amplio con particularmente el gobierno, pero también con las organizaciones sociales, particularmente el movimiento estudiantil y el movimiento sindical. Y creo que ahí, sin duda alguna, cuando uno hace la comparación internacional, estamos en un lugar privilegiado. Yo creo que cada vez que uno habla de este tema con compañeros latinoamericanos, de alguna forma Uruguay es un punto de envidia para nuestros compañeros en toda Latinoamérica. No obstante, nosotros no podemos dejar de hacer una autocrítica para poder seguir avanzando. Y creo que esto sí es interesante. Pensar cómo el Frente Amplio puede seguir trabajando en conjunto. Bueno, por un lado en la gestión de gobierno, pero por otro lado también en la imprescindible participación y empoderamiento de las organizaciones sociales. Creo que acá hay un punto que por lo menos nosotros, tal vez los más jóvenes, deberíamos empezar a entender y reconocer un poco más cómo fortalecer las organizaciones sociales, cómo hacerlas actores protagonistas de la construcción política, pero a la vez tampoco siendo autocomplaciente ni conformista con lo que es una gestión de gobierno, o lo que probablemente puedan llegar a ser las posturas del Frente Amplio, sino cómo ayudar en la construcción de esa agenda. Yo creo que es interesante cuando vemos una oposición tan debilitada, bueno, poder también entender a las organizaciones sociales, incluso a la fuerza política Frente Amplio, como un actor de contralor también y de debate constante con las acciones de gobierno, con las decisiones que toma la fuerza política. Creo que en esta retroalimentación entre estos tres actores tan importantes es que, bueno, podemos empezar a marcar un rumbo que sin duda estará mucho más cerca de nuestros sueños que si lo pensamos como actores aislados. Qué buen punto ese, ¿no? Porque hace unos días se discutía en tertulia y, por ejemplo, los del Partido Nacional decían nos queremos meter en la cultura, como también nos tenemos que meter en la vida sindical. Acá Bonomi decía, también hay que establecer la relación entre lo político, lo institucional y las fuerzas sociales. Y en este periodo, estamos hablando del gobierno de Vázquez, creo que articuló mejor esto, la organización de los trabajadores que la organización política. Es una carencia de la organización política, no solo una virtud de los trabajadores, decía Bonomi. Es un tema bastante largo y complejo. Yo creo que el Uruguay está viviendo una serie de cambios, de transformaciones, las sociedades están cambiando. La incorporación de la tecnología, las comunicaciones, las nuevas formas de relacionamiento, hace que todos estos temas están en debate, están en cuestión. Nosotros teníamos 20, 30 años atrás había un paradigma, lo tenían también los partidos tradicionales, es decir, que la fuerza política era el motor, era la vanguardia de los procesos, las organizaciones sociales eran una especie de polea de transmisión en esos objetivos,
Los partidos tradicionales lo hicieron así, el club político jugaba el club de barrio, los amigos de la tarjeta, es decir, todas las estructuras sociales tenían siempre un fin de como polea de transmisión. Y después el clientelismo, el aparato del Estado al servicio de eso. Y yo creo que esas cosas han ido cambiando. Hoy el tejido de organizaciones sociales es mucho más diverso y mucho más complejo de lo que era hace 20, 30 años atrás. Hoy las preocupaciones de la gente muchas veces pueden ser diferentes a las preocupaciones que puede tener la organización política o el militante político. Entonces interpretar toda esa situación no es sencilla. Nosotros estamos viviendo en el movimiento sindical, por ejemplo, que lo que más conozco, grandes transformaciones en su estructura, en su composición, en las características, en la forma masiva con que los trabajadores se afilian, en algunos casos con idea de transformación, en otros casos porque el sindicato le resuelve sus problemas básicos, elementales, como cosa el trabajo y el salario. Entonces yo creo que tiene que haber una complementación. El Uruguay está en un momento histórico, yo creo que fundamental, es decir, tiene las posibilidades de pasar del crecimiento al desarrollo, que parece una frase sencilla y es muy compleja. El Uruguay necesita y está en condiciones de poder definir hacia dónde va en una perspectiva de 15, 20 años. Ahora bien, no todos tenemos las mismas ideas para los 15 o 20 años que vienen. Entonces ahí tenemos algunos problemas que tenemos que debatir. Pero incluso no se tiene claro esos 15 o 20 años. A veces no solo por intereses contradictorios, que los hay, sino también porque efectivamente nos falta estudiar, nos falta ver mucho más, es decir, de cómo procesamos. Creo que hoy cada día, y termino, para mí lo más importante es mantener la independencia y la creatividad de cada una de las organizaciones en todos los niveles, en forma horizontal, que haya una libertad de discusión, de democracia y de debate, que no haya ninguno de los actores, sean sociales, políticos, religiosos o de la sociedad civil, que quiera coartar esa discusión. Y en ese debate, y en ese proceso, y en ese empuje, yo creo que los uruguayos vamos a encontrar una síntesis que sea el proceso para los próximos años. Y en eso los partidos políticos tienen un papel. Bonomi dice ahí como que es el papel central, yo creo que juega un papel fundamental. Era antes así, no sé ahora, creo que han jugado otros actores sociales de muchas formas y creo que tiene que ser mucho más colectivo esa perspectiva. Iván Pasada, que fue la que nos tiró el tema, le tiraba por allí, pero esto va a ser para después, ¿no? Que te acordaras de la concertación del 2002, Cristian. Sí, me estaba pensando ahora lo que hablaba Milton. Primero, buenos días, que hoy casi que ni saludamos y tuvimos un suceso acá del micrófono al piso, que nos distrajo por un momento. Ya veo que juntos no los puedo dejar en la punta, Bueno, dijeron que iban a tirar las estructuras, ya empezaron. Sí, además en forma así, ¿no? Las tiramos para reconstruirlas de vuelta. Bueno, hay un dicho de Quino que está por ahí que dice: hay que tirar las estructuras antes que los escombros nos partan la cabeza, una cuestión así, ¿no? Sí. En fin, volviendo al tema. Yo venía pensando ahora, vos fíjate que estamos a 11 de diciembre, que hace 10 días que, como quien dice, tenemos un nuevo gobierno electo. Ya hace 8 que conocemos el nuevo gabinete. Y en estos 6-7 días ya se empezó a debatir ley de medios, una vez más, código proceso penal. Estuvimos acá debatiendo el otro día sobre el voto en el exterior y su agenda. Hoy estamos debatiendo esto, hablamos de hablar de la reforma constitucional la semana que viene. Y eso, si bien habla de una fuerza política madura, también habla de una sociedad civil que está muy politizada y muy movilizada. Y eso tiene mucho que ver con los últimos 10 años y con esta relación que se planteó siempre el Frente Amplio como fuerza política con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales y con la sociedad civil en general. Y no puede haber otro proceso que no sea el de profundización de ese relacionamiento. Por esto que hablaba Ivo Nomi, que tiene que ver con la fuerza política, con el largo plazo. Lo hablamos también la otra vez acá, que es una preocupación que tenemos muchos y que vamos a seguirlo debatiendo cada vez que podamos. Si el Frente Amplio como fuerza política tiene en la mira y está capacitada, así como lo ha hecho siempre el PIT-CNT, para dedicarle cuadros a la fuerza política, para dedicarle cuadros técnicos y cuadros políticos, el tiempo suficiente de trabajo, de debate, y no ser un camión de cola, un vagón de cola del gobierno. Yo creo que ese es un debate que hay que profundizar. Vamos a tener en este camino el momento en febrero de la asunción del Parlamento.
Creo que en algún momento vamos a tener que debatir, quizás incluso poder invitar a Mónica acá estaría muy bueno. Estaría muy bueno. Sobre cuál va a ser el papel de la presidencia, si ella va a seguir en la presidencia o no. Pero es una cuestión que tiene que debatir la estructura y que tenemos que debatir como sociedad. Y que hay que entender también que en ese proceso de relacionamiento, que muy bien decía Bonomi, hay un documento aprobado por el Frente Amplio que lo que habla es de autonomía relativa, Independencia. coordinación y responsabilidad, si no me equivoco, una cosa Sí, cuestión bueno, así. es largo. Iba por ahí. En algún momento creo que no había largo. llegado a leer cuando me tocó estar desde la pata sindical. Esos tres tienen que seguir siendo los puntales de trabajo, pero para poder tener esos puntales hacia las fuerzas sociales, tenemos que tener claro cuál es el relacionamiento entre gobierno y fuerza política. Creo que por ahí es la pata más importante de debate en este momento. Bueno, ¿quién sigue? ¿Daniela? Vamos, Dani, que Bueno, las mujeres de izquierda están activas. sí, bueno. Las otras no. Mis experiencias con organizaciones sociales, yo lo que más tengo es el movimiento estudiantil de parte de secundaria. Creo que hoy por hoy nos podemos dar cuenta que la incidencia a militar está mucho más ampliada de lo que se veía. Creo que todos los jóvenes tienen incidencia en muchas partes y hay que entender a la organización social como un actor político mucho más amplio de lo que a veces se toma. Entender también que en este último gobierno las organizaciones sociales tuvieron mucha incidencia en lo que se planteó y logró movilizar a toda la sociedad a empezar a discutir temas sobre la mesa mucho más abiertos. Como jóvenes, nosotros desde JFA hicimos el año pasado un toque que la consigna era defender tus banderas, que estaban en la mesa el aborto, el matrimonio igualitario y la marihuana. Nosotros llamamos a todas las organizaciones sociales porque consideramos que realmente el Frente Amplio tiene que tener un vínculo muy profundo con las organizaciones sociales y trabajar en conjunto, y nos considerábamos también que estaba bueno empezar como a fomentarlo desde nosotros, que también, aparte de militar en el Frente Amplio, militamos en todas estas organizaciones sociales. Y creo que ese vínculo también está bueno, como empezar a reivindicarlo y empezar a utilizarlo mucho más para sacarlo de la luz realmente, que el Frente Amplio es una organización social. Es una organización social desde el punto de vista de que somos gente que estamos de acuerdo a distintos fines con el mismo programa y trabajamos mucho más allá, porque nuestra idea de ser personas de izquierda lleva a eso, a trabajar en proyectos de colectivo. Bien, pasamos para allá, pasamos a Mauricio, vamos siguiendo la ronda y lo dejamos cerrar al Pocho, que es el más viejo. No, y con más juventudes acumulada, digamos. Eso fue... No, yo tenía otra que eso fue Cristian me la tiró. No, yo tenía otra que Cristian me la tiró, la de jóvenes viejos y viejos jóvenes. Lo más demagógico de la campaña de Tabaré fue eso, ¿no? Lo de las juventudes acumuladas. Lo viejo todo el mundo. Bien, bien. Pero rinde. Bien, rinde, claro. Mirá cómo lo toma. No, está muy bien. No, este tema, sin duda, es un tema que es difícil, ¿no? Es difícil. lindo por lo difícil. Si no, no estaríamos discutiendo. Si Es fuese un difícil y tema- es comprometido, ambas cosas. Claro, si fuese un tema trivial que no generara tensiones, cierto conflicto, incluso opiniones encontradas, sobre todo, no en abstracto, pero sí en situaciones puntuales y concretas, si tuviese alguna dificultad, digamos, no estaríamos discutiendo, no nos estaría atractivo discutirlo. Así que, efectivamente, hay una tensión acá planteada que no es mala en sí misma, es una tensión que opera en varios planos. Sin duda hay un plano que es como temporal, que tiene que ver con los tiempos, específicamente, en dos planos, ¿no? Primero porque claramente el gobierno necesita tomar decisiones en el día a día, pero también incluso decisiones que tienen que ver, que son a veces estratégicas, pero que tienes que tomar rápidamente, que a veces no puede esperar a la fuerza política. Entonces, a que tome orgánicamente decisiones de forma democrática. Hay una tensión primera entre la democratización de las decisiones y la velocidad en la que se toman. Hay una primera tensión temporal, digamos, y en un segundo plano hay otra tensión temporal que tiene que ver con los plazos en los que se piensan las decisiones, o esta cuestión del largo plazo y el corto plazo, ¿no? Creo que la fuerza política está mejor pertrechada o tiene más capacidad, porque incluso por disponibilidad de tiempo, para pensar en cuestiones que sean de largo plazo, para pensar en esa imagen objetivo de lo que hablamos recién, ¿no? Dentro de los próximos 15, 20, 30, 40 años, poner la mirada allá adelante. Las fuerzas políticas están de repente en mejores condiciones justamente por no tener que atender estas demandas del día a día
que son muy intensas. Hay que pensar que un gobierno toma cientos, miles de decisiones por día, pequeñas, grandes, y bueno, la fuerza política en ese sentido tiene un rol muy claro a jugar en esta otra tensión, ¿no? La tensión de pensar las cosas a largo plazo y en el corto plazo, porque de última el largo plazo y el corto plazo empiezan el mismo día, así que hay que empezar a pensar ya hoy cómo queremos que luzca ese futuro Uruguay, para poder empezar a discutirlo. A mí estas tensiones, mencioné estos dos planos de lo temporal, pero hay muchas más. A mí en lo personal no me hacen ruido, no me generan miedo ni aprehensión. Me parece que son tensiones que son naturales y que son positivas. Si hay una fortaleza que tiene este gran frente de transformación, digamos, este gran frente de cambio que incluye organizaciones sociales, fuerza política, el gobierno, es justamente que es heterogéneo, es un conglomerado de fuerzas con intereses a veces contrapuestos, pero que de alguna forma empujan el barco para allá, digamos. Hay una gran dirección y en ese transitar hacia un país con mayor justicia social, con mejor distribución, con más derechos, bueno, ahí se va discutiendo y se va viendo cómo hacer para llegar a los mejores resultados en lo inmediato y en el largo plazo. Pero a lo que voy es que el conflicto, que es inherente a cualquier sociedad democrática saludable, va a estar presente y va a estar presente también entre nosotros, y lo digo entre comillas, capaz que no se ve, es algo que esté mirando por la cámara, pues lo vean después. Este conflicto va a estar presente siempre, y es algo bueno, porque es justamente lo que le da vitalidad y le da fortaleza a las decisiones y las hace que prendan más después en la sociedad y nos permiten avanzar mucho más lejos. Y si de repente en algún momento las tensiones no las manejamos de la mejor forma, bueno, es un pequeño costo a pagar para obtener un resultado que es mucho más perdurable y mucho más potente. Ahora le toca al más joven. Qué responsabilidad, ¿eh? Te la pasamos. Haremos lo posible por quedar bien. No, esta discusión es una discusión o una relación, la discusión, relación fuerza política, frente amplio y organizaciones sociales que es parte de la esencia propia de la fuerza política. Está bueno darla recordando cómo nace nuestro Frente Amplio allá por el 71, a la luz de dos escenarios que por qué no eran contradictorios. Una sociedad que veía imposible, valga la redundancia, la posibilidad de hacer oír sus demandas, sus propuestas, solucionar sus necesidades en el marco institucional existente, que entraba en contradicción con crecientes niveles de organización, de una sociedad que se organizaba, que se unía, se planteaba metas en común y se movilizaba en torno a esas metas. El Frente Amplio nace a la luz de la unificación de la central, nace a la luz de crecientes grados de organización y movilización del movimiento estudiantil en coordinación con todas las otras organizaciones que formaban y forman, ¿por qué no?, el entramado de organizaciones populares de nuestro país. Y es así que el Frente Amplio llega para hacer ese vínculo que vehiculice las demandas y los sentires del pueblo uruguayo organizado en el marco institucional. Viene a hacer y tiene que ser hoy, sin duda, esa es una discusión que el Frente Amplio da cotidianamente, porque es una discusión que no se agota, el brazo que concrete las propuestas y los cambios que el pueblo organizado exige. Y ahí hay dos desafíos para nuestra fuerza política y para nosotros como Frente Amplistas. Por un lado, seguir siendo ese brazo de concreciones programáticas en función del ser el oído y el termómetro del sentir del pueblo organizado, y por el otro el papel que tienen que jugar los Frente Amplistas y cada uno de nosotros como militantes en el acontecer diario en cada lugar en donde nos encuentren, en los liceos, en las facultades, en los lugares de trabajo, en el territorio, que es nada más ni nada menos que ser organizadores de todo eso que anda en la vuelta, sentir esa indignación, sentir esa protesta, esa propuesta, ¿por qué no? Y fomentar la organización, fomentar la unidad, fomentar la articulación en pos de objetivos comunes para que el Frente Amplio, que es la herramienta que construyó el pueblo uruguayo por excelencia para hacer sentir y llevar adelante los cambios necesarios, siga siendo lo que es y funciona. A lo largo de la historia se ha visto que los cambios profundos y duraderos se dan sí y solo sí al calor de la movilización y la organización del pueblo. Y cuando esta no existe, la historia ha demostrado que muchas veces o no se dan o son tan frágiles como azarosos. Es el caso con otros factores jugando en Chile y a lo largo
de todo el mundo hay ejemplos de esto. Los cambios serán duraderos y sostenidos si hay gente atrás, pueblo organizado atrás, proponiendo y organizándose para defenderlo. Un ejemplo para bajar a tierra y termino la idea es, porque hay veces que discutimos sobre algunos conceptos y es difícil imaginarse, bueno, eso cómo se da. Y para no ir más lejos, el año pasado, fue a principios de este año, la lucha de los trabajadores de la construcción por la concreción de la ley de responsabilidad penal es un ejemplo de ello. Un cambio tan profundo como es en el marco de las relaciones laborales, hacer retroceder un poco al capital, a la idea del lucro y poner sobre la mesa un casillero más adelante la idea de la vida del trabajador, que ningún margen de ganancia puede valer más que la vida de un trabajador, es sin duda una conquista que no se puede negar, histórica. Y esa conquista no se logró sentado en un sillón, ni se logró entre un grupo de eruditos que discutieron y levantaron la mano, sino a la luz, al calor y al empuje del pueblo organizado, de los trabajadores de la construcción, pero de los trabajadores de todo el PIT-CNT, acompañando esa lucha, presionando al Frente Amplio como brazo concretor de los cambios que ostenta hoy en día a nivel de las instituciones cierto poder para llegar a eso. Y lo otro es que sin duda esa ley estuvo en tela de juicio la posibilidad de perderlo, y fue solo con la organización popular y el salir a la calle y el pueblo organizado defendiéndola que esa ley no cayó. Y yo creo que ahí es la muestra de cómo tiene que trabajar el Frente Amplio, cómo tenemos que trabajar los Frente Amplistas y cada uno de los militantes de las organizaciones sociales, y profundizar en esa relación que es sin duda de motor y de brazo vehicularizador de las demandas, las propuestas y las necesidades del pueblo organizado. Pero antes de empezar, vos es que el Tano me parece que tiene la salida, ¿no? Vos avisale que le está sacando la silla el Tano, que si no se iba a mate, no sé, lo cambio, lo renuevo. Daba un ejemplo, ponemos otro que nos pasó antes de entrar y que tiene que ver con la llegada de los exprisioneros de Guantánamo al Uruguay y cómo trabajando la fuerza política, el gobierno y las organizaciones sociales, en este caso el PIT-CNT, el Uruguay puede de la mejor manera. Sí, yo he sido toda mi vida un militante social y esencialmente soy un político, no soy periodista, entonces cuando hablo planteo las situaciones desde mi perspectiva política, pero sobre todo con una conciencia de lo que quiero hacia el futuro. Primero, acá hay un cambio de paradigma. Hace 10 años que el Frente es gobierno. Eso hace que la visión del Frente Amplio desde su fundación, toda su lucha con la dictadura y con la postdictadura y los gobiernos neoliberales que tuvo el país desde el año 84, 85 hasta la asunción del Frente Amplio, cambia radicalmente. Porque una cosa es una fuerza política en la oposición y otra cosa es una fuerza política en el gobierno. Para mí eso es el desafío más grande que tiene el Frente Amplio hoy. La herramienta política Frente Amplio tiene que vanguardizar los cambios que después el gobierno de la fuerza política, en su caso o no, deba llevar adelante. Porque no podemos pensar que los cambios estructurales a 20 años, a 30 años, se logran con solamente el hecho electoral de tener el gobierno. Se logran con el cambio y dar la batalla en la hegemonía cultural que es la que tenemos que dar ahora. Vamos a otro cambio de paradigma. Estamos en un nuevo concepto de ciudadanía, estamos en un nuevo concepto de participación, estamos en un nuevo concepto de política de cercanía. Y eso, la herramienta política lo tiene que llevar hasta las últimas consecuencias. Para mí los movimientos sociales son los dinamizadores de la sociedad como un todo, siempre. Los cambios parten de las necesidades colectivas de cada uno de los sectores de los movimientos sociales. Y esa confluencia es la que la herramienta política debe estudiar, pero debe tener las respuestas antes. O sea, no puede estar el Frente Amplio a lo que plantee el movimiento social, el PIT-CNT, o lo que plantee la CEPFEU, o lo que plantee los grupos, los diferentes colectivos. Debe vanguardizar en las ideas. Después deberá recoger y deberá ver esas contradicciones que se dan en la sociedad siempre. Por eso creo que, para mí, el relacionamiento fuerza política
gobierno, organizaciones sociales, pasa primero porque la fuerza política esté dispuesta a una verdadera renovación. Y ya lo digo desde el punto de vista etario y también desde el punto de vista de cómo funciona como estructura. O sea, no podemos tener un frente amplio que esté a expensas o a la espera de lo que son las decisiones del gobierno o las posibles decisiones. Tiene que tomarse la fuerza política la vanguardia y marcar el rumbo de acá a 25 años. Para eso se necesitan muy buenos cuadros dentro de la fuerza política. No podemos pensar que todo va a ir hacia el gobierno, no podemos desproteger la fuerza política. Y con referencia a los movimientos sociales, en la medida que una fuerza de izquierda, cada día más amplia en su esquema de participación, seguramente las contradicciones con los movimientos sociales sean de menor entidad. Y esas, como bien mencionaba él, esos choques, ¿no?, sean también de menor intensidad, en la medida de que las preocupaciones del colectivo movimiento social o del colectivo sociedad son generalmente similares. Lo que plantea, y el ejemplo que daba él del Zunca, o el ejemplo que se daba de los presos de Guantánamo, yo creo que la fuerza política tenía primero que vanguardizar el tema de el respeto por la vida, la baja de la cantidad de horas, el respeto por el disfrute, la participación en cuanto también a los movimientos sociales. Y eso tiene que salir de la fuerza política. Entonces, vuelvo a lo mismo. Estamos en un cambio radical de paradigma. Hoy la fuerza política no es la de la oposición. Hoy la fuerza política es la de creación continua y la que tiene que llevar adelante la batalla por la hegemonía cultural que tiene que dar el país para tener un cambio radical, sostenible en 30 años. Para eso, los mejores cuadros que podamos en la fuerza política, la renovación etaria y de cabeza en algunas cosas y de las estructuras en la fuerza política. Creo que esa es una de las discusiones más grandes que tiene el Frente Amplio. Y la apoyatura al gobierno que instrumentará seguramente esos cambios en el día a día que como fuerza política lo tenemos como norte. Y con los movimientos sociales, ellos mismos van a dinamizar y ellos mismos van a plantear sus propias necesidades. Y habrá que reconocerlas, habrá que pensarlas y habrá que discutirlas. Milton. Creo que el problema en esto es cómo ordenamos, porque si no podemos quedarnos en tan arriba, pero después nos cuesta decir cómo se procesa eso. Es decir, ¿cuál es el método? Yo creo que, por ejemplo, yo estoy al frente del Instituto Cuesta Duarte. Una de las formas de trabajo que tenemos permanente es preguntarnos cosas. Muchas preguntas, y a partir de muchas preguntas empezar a ver cómo ordenamos la cuestión. Por ejemplo, el primer gobierno de izquierda, ¿cuáles fueron sus objetivos? ¿Cuál fue el programa de la primera etapa? Fue un programa atender la emergencia, las primeras leyes laborales, atacar la pobreza extrema, en fin, una serie de cosas. El segundo gobierno, una agenda de derechos. El Uruguay avanza y se profundiza en una agenda de derechos importante. ¿Cuáles los próximos 5 años? Si cuáles son aquellas cosas, 4 o 5, que son las que van a empujar el resto, y que todos más o menos tenemos ahí el objetivo. Y ese es todo un debate, porque no es tan claro. Y muchas veces no está claro, no tanto porque puede haber, es decir, es porque nos cuesta con la construcción, porque hoy vivimos en un país, en un mundo con crisis de factores ideológicos, de crisis desde el punto de vista perspectiva, entonces no es fácil esa construcción. Por ejemplo, nosotros nos hacemos la pregunta, ¿el Uruguay hoy la prioridad es seguir avanzando en los derechos? Sí, puede ser, pero es la principal prioridad. Había una discusión ahí instalada con determinados sectores que dicen que la agenda de derechos lo que hace es esconder la agenda principal, que es la base productiva, la base de desarrollo y la construcción de la realidad de cada país.
Ahora, el Uruguay, ¿cuál deben ser esos 4 o 5 preguntas que nos hagamos? Yo creo que por lo menos para nosotros, el gran desafío es la transformación productiva del Uruguay. Ese es el primer gran desafío. Y no porque queramos seguir manteniendo el consumismo o lo que pasó este fin de semana en el shopping, que explotaron, sino porque la base de desarrollo productiva que tiene Uruguay va a ser la construcción del país que queremos. Y ahí hay un debate profundo que tiene que ver con sus sectores estratégicos de dónde va a desarrollar. Por ejemplo, todo el mundo habla de la formación o de la educación, que son 2 cosas distintas. Y bueno, dice, no, pero hay que formar. Bueno, pero ¿cuáles son? Yo me siento con el director y el INEFOC, la formación profesional. ¿Y hacia dónde vamos a formar? ¿Qué queremos formar? Así, bueno, ¿para qué sectores? ¿Cuáles son las cadenas de valor más importantes? ¿Cuál va a ser su inserción internacional? Son preguntas que yo creo que esa es la agenda de estos años. La distribución de la riqueza, así como parte también de una cuestión. Y no porque las agendas de derecho no sigan seguir construyendo y desarrollándose. Pero me parece que ahí va a estar el nudo, y ahí va a estar el nudo de las mayores contradicciones que bienvenidas sean. Es decir, las contradicciones, la democracia y las sociedades libres no pueden, no pueden ser pacíficas, tienen que ser de confrontación. En una buena, es decir, pero entonces me parece que yo haría un ejercicio. Pongamos arriba de la mesa 4 o 5 no más cosas que nos interesan, decir, estas son las cosas que tenemos que resolver por lo menos en estos 5 años, que van a ser los objetivos de la fuerza política, que van a ser las organizaciones sociales, y cuáles son cada una de ellas. Entonces, ahí me parece que nosotros podríamos avanzar, si no, a veces quedamos en cosas. Por ejemplo, y termino con esto, el Congreso del PCNT va a ser en junio de este año. Vamos a ir con una agenda de 4 o 5 temas. Desarrollo productivo, incluido matriz energética, un montón de cosas, inserción internacional, distribución de la riqueza, educación y políticas sociales. Por lo menos intentar en esa, decir, quizás no sean todos los problemas del Uruguay, ni lo son, es decir, pero para nosotros pueden ser los más importantes. Y así poner de los distintos sectores, y decir, bueno, ¿cuáles son las cosas más importantes? Y hagamos un paquetito ahí de 8 o 10 temas, y decir, bueno, ese es el Uruguay, y vamos a empujar para ese lado, cada uno en el lugar que está, con su independencia, con su creatividad, con sus intereses, etcétera, etcétera, pero por lo menos coincidir en eso. Vicandia. Va a ir así la ronda, estoy tratando de respetar. Estaba pensando en lo que decía Milton recién y el tema de las agendas, ¿no? A mí es un debate que me rechina un poco, hablando claro. Yo no creo que tenga que haber contradicción ahí, o sea, mientras haya mujeres que sufren violencia doméstica, mientras haya mujeres durante mucho tiempo que no pudieron abortar porque no tenían acceso a un aborto seguro, mientras hubo jóvenes estigmatizados por consumir marihuana en una esquina, es difícil pensar que hay otra agenda más importante, más allá de que sea necesario pensarla. O sea, hay una cuestión que tiene que ver con los derechos humanos, y los derechos tienen que estar por encima de todos. No, es un debate que me parece que no es fermental en realidad. El derecho humano, sobre todo el derecho a la libertad, no hay que tenerle miedo. O sea, yo creo en ciudadanos empoderados en los procesos, pero para que estén empoderados tienen que ser libres. Y esos derechos hay que pelearlos siempre. Y en todo caso habrá unas agendas que son paralelas, pero que no puede estar en debate si una agenda es más importante que otra. O en todo caso las dos. Y en eso mucho tienen que ver las organizaciones sociales. Y con esto quiero hacer otra puntualización, porque capaz que a veces uno habla de relacionamiento y habla de construir un frente de cambio, y parece que quisiera operar o dominar organizaciones sociales o organizaciones sindicales. De ninguna manera. Yo creo que si hay algo que en Uruguay hay
es absoluta independencia de esos frentes. Lo que hay sí es una cuestión de compartir objetivos estratégicos de corto, de mediano y de largo plazo. Pero incluso compartiendo nombres y compartiendo actores, hemos sido independientes. Y a la vista está, y está bien que sea independiente. En todo caso, alguna vez no se ha entendido, muchas veces del gobierno, a los actores sociales. Que ahí es donde a las fuerzas políticas les falta pararse igual, por ejemplo, que como se para el PCPT. Porque yo puedo entender, está bien, Danilo, no te dan las cuentas, no se puede llegar a esto hoy. O está bien, Tabaré, no podemos hacer este cambio hoy porque hay acuerdos extrapartidarios o intrapartidarios que no. Pero vos entendeme que yo como fuerza política o como organización social o como fuerza sindical no solamente construyo gobiernos, construyo otra cosa, y para eso necesito movilizar a la sociedad civil, y no la estoy movilizando en contra tuyo, sino al revés. Te estoy pidiendo que vayas para allá cuando puedas. Te entiendo la coyuntura. Marco el norte. ¿No? Exactamente. Otra cosa que me había marcado acá, que no, como la ronda está larga no quiero dejarla pasar, que mucho de lo que se ha avanzado en estos años tiene que ver con ese buen relacionamiento, con las disputas ideológicas y esas contiendas que se dieron desde los dos frentes, ¿no? El compañero acá mencionaba el tema de las leyes laborales, también podríamos hablar de la agenda de derechos, uno con la parte sindical y otro con las organizaciones sociales. Y también por ese proceso lógico que tiene una fuerza política de izquierda en el gobierno, que es abrir los lugares de ejecución de las políticas, los cargos de confianza y los cargos de gobierno, a cuadros que vienen de las fuerzas sindicales y de los lugares sociales. Y ese proceso se hizo desde el 2004 y se sigue haciendo, y está bien que así sea, manteniendo la independencia, y que cada compañero que le toca salir, por ejemplo, del aparato sindical al gobierno, sabe que ahora es gobierno, y mantiene, y siempre se ha logrado hacer así. Y creo que ese es el proceso que tenemos que tener siempre claro. Independencia, pero objetivos estratégicos a largo plazo claros. Y repito, las agendas todas importantes. Iba para Fede, creo ahora que están hablando de todos estos temas, ¿no? Miramos el documento del 2004, miramos el documento del 2010 sobre el mismo tema y vemos que siguen pasando estos problemas que estamos planteando y que indefectiblemente hay que tratarlos y hay que corregirlos, si no, no funciona. Fede. Sí, creo que un poco como decía Mauricio, este tema de la tensión es inherente a este debate, con lo que no creo que nunca lleguemos a ese horizonte. Este va a ser un debate permanente y, como decía, tenemos que ser autocríticos, pero también reconocer cuáles han sido los valores de la construcción de este Uruguay, y bueno, el rol con las organizaciones sociales, el fortalecimiento de la fuerza política, obviamente tiene un rol trascendental en esta construcción. Yo quiero, si será un tema importante, que el Partido Nacional lo está debatiendo en su interna, ¿no? También. Cómo, de alguna forma, se perdió ese vínculo con, por lo menos el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, las organizaciones sociales. Cómo es difícil hablar de los derechos de los trabajadores si vos no trabajás codo a codo con los trabajadores. Bueno, me parece que es bienvenida esa autocrítica en todas las fuerzas políticas, incluido el Partido Nacional. Me parece que fortalece la democracia que todos los partidos puedan también entender que es necesario fortalecer las organizaciones sociales y que es necesario que en una visión de ampliación de la democracia cada vez más gente entienda que la democracia no solo se construye cada 5 años en los actos eleccionarios, sino en la construcción día a día, y bueno, esa construcción sin duda tendrá a muchos militantes independientes, gente que trabaja desde su barrio, desde su lugar, desde su casa, pero también sin duda alguna el rol de las organizaciones sociales, de las construcciones colectivas en este fortalecimiento de la democracia. Yo creo que también estamos hablando de cómo entendemos a la participación social. A mí, por cuestiones laborales, hace poco tiempo me tocó discutir con gente de otros países sobre cuál es esta conceptualización que se hace, por lo menos en cada lugar de Latinoamérica. Y veía como en algunos países se sigue entendiendo la conceptualización de la participación social como gestión de crisis, como manejo de conflictos sociales. ¿Cómo pensamos a las organizaciones sociales? No como actor que puedan fortalecer la democracia, fortalecer la fuerza política o la administración de gobierno, sino cómo controlar el desequilibrio social inminente ante, bueno, obviamente lo que son las injusticias acumuladas en muchísimos países que han sido más golpeados por los procesos neoliberales de los últimos años. Y bueno, creo que ahí es cuando uno empieza a entender cuál ha sido el rol de esta tradición uruguaya de la unidad. Yo creo que acá está la clave de la construcción de este país, el tema de la unidad.
la unidad del movimiento sindical, del movimiento estudiantil, la unidad del Frente Amplio, que tantas veces a través de los medios de prensa, pero también nosotros a la interna nos debatimos ferozmente, incluso algunos pueden llegar a poner en duda hasta dónde este proyecto colectivo sigue teniendo sentido, y bueno, yo creo que ahí es cuando tenemos que mirar una perspectiva hacia atrás, pero también hacia adelante, de qué importante ha sido en la construcción de este país ese valor, el valor de la unidad, de no importa las diferencias y tal vez las tensiones coyunturales que tengamos, como lo trascendental efectivamente ha sido construir cosas juntos, y esto es lo que nos ha permitido poder tener la fuerza para concretar algunas cosas que de otra forma hubiera sido imposible. Si me preguntaran a mí, y ya voy cerrando porque me parece que es bueno que todo el mundo también pueda terminar esta ronda y compartir las ideas de cada uno, ¿cuál es el rumbo para este tercer periodo, ¿no? Yo creo que es muy difícil, nosotros lo único que podemos hacer es aventurar tal vez nuestras visiones personales de cómo vemos la cosa, y también admitiendo que estas son construcciones colectivas y que probablemente nadie tenga la bola de cristal, ni nadie tenga la fuerza suficiente para decir este es el rumbo, hacia allá todos. Creo que estas van a ser cosas que las vayamos construyendo entre todos, y también con una visión temporal importante. No son cosas que se construyen de un día para el otro por los 5 años, sino que probablemente vayan a ser construcciones que se vayan llevando adelante durante todo el periodo. Pero si a mí me preguntaran, yo creo que ojalá se pudiera aprovechar estos años, este tercer periodo de gobierno del Frente Amplio, tan importante. Recordemos que no es casualidad, no es tan común que se tengan 3 periodos seguidos, y bueno, ojalá sea posible concretar algunas reformas estructurales. Yo creo que ahí, bueno, tuvimos la agenda de derechos, está bien, bueno, pero ojalá ahora podamos dar un paso más y poder dejarle a nuestros nietos, bueno, ese país que digan, bueno, ¿se acuerdan los primeros años del siglo XXI, cuando realmente se cambió, la raíz del Uruguay, ¿no? Y ojalá entre esos temas que se pueda concretar esas transformaciones esté sin duda la educación. Creo que ahí es donde, bueno, creo que de alguna forma Tabaré lo ha dejado entrever, y de alguna forma todos nosotros entendemos que es necesario hacer una nueva transformación estructural en la educación pública. De alguna forma también se aventura la construcción de una nueva sectorialidad como es el Sistema Nacional de Cuidados. Se habrá para avanzar acá, ojalá tanto fuerza política como organizaciones sociales también puedan empoderarse y ser protagonistas de este tema. Creo que es necesario sin duda alguna seguir avanzando en redistribución, en inclusión social, y desde esta óptica pensar en una estrategia de seguridad. Yo creo que no podemos seguir mirando para el costado en estos temas. Es necesario trabajar para que algunas cosas que estamos viendo en otros países no se nos aproximen tanto a nuestro país. Sin duda una transformación de la matriz productiva, de la democratización de la comunicación. Estamos a pocos días de que se reforme la legislación actual sobre servicios de comunicación audiovisual. Bueno, esto no es solo cambio legal, esto hay que construirlo, se construye entre todos, es necesario nuestro compromiso con esta transformación. Y creo que tal vez no tan debatido, pero fundamental, es el tema de la inserción internacional del Uruguay. Siento que los próximos años van a ser de profundo debate sobre cuál será el rol del Uruguay en su región, pero también en el mundo, y bueno, sería importante que en esta construcción democrática, colectiva, bueno, todos podamos también tener nuestra reflexión sobre el tema y, bueno, poder debatir. Creo que quisiera no extenderme mucho más, pero sin duda alguna el Frente Amplio debería asumir todas estas discusiones a su interna, y creo que tal vez sea necesario construir algún tipo de no sé si institucionalidad, pero construir espacios de consulta permanente con las organizaciones sociales, de usina de ideas, pero también de producción. Creo que vemos partidos políticos de izquierda en otras partes del mundo que tienen usinas de ideas muy fuertes, donde se animan a construir y de alguna forma bajarle línea, entre comillas, a los gobiernos, ¿no? Bueno, esta es la agenda que tiene la fuerza política, una agenda sólida, que bueno, no solo sea el programa, sino que nos animemos a dar un paso más. Me parece que por acá hay bastante para trabajar y es bastante interesante. Dani, vuelva para atrás. Bien. Primero aclarar que soy más chica de Claudio, que se pone nerviosa pobre. ¿Por qué se pone? No, pero fue más chico de nuestra tertulia de los viernes, y en definitiva... Lo conozco hace años, en cualquier momento siempre me critica quería hacer justicia. la situación. Los tengo que traer a los dos. No, Tiro al Tano y a quién más decís vos, a ver. Complicado aportar a debatir cuando estoy formándome tanto. Yo creo que con el tema que ponía Cristian sobre que no hay que contraponer las dos agendas, es justamente eso. Para mí no es tipo una agenda más que la otra,
no va el desarrollo sobre la igualdad, ni una sobre la otra, sino entender que las dos cosas van de la mano y entender que también yo, por lo que yo elijo estudiar también, que es ser profesora, que es la educación es la pata para mí esencial de esta situación, en la que vos podés aportar al desarrollo y al mejoramiento del país en tanto producción y lo que sea, si vos lográs a su vez hacer el cambio en la cabeza de la gente a través de la educación. A través de la educación que no es simplemente ir a la escuela y tener los 6 años aprobados y todo eso, sino a través de la sociedad en su totalidad, que está haciendo un cambio de mentalidad, yo creo que bastante grande. Yo creo que en esta incidencia que tenemos con las organizaciones sociales, entender que cualquier persona desde cualquier punto puede opinar y que se la va a escuchar y tiene formas de incidir, que yo creo que es lo que se ha visto en estos últimos 5 años con las organizaciones sociales, el movimiento estudiantil, que ha crecido un montón. Yo creo, secundaria, que es lo que me corresponde a mí, lo que me correspondió en ese momento, digo, se nota un montón esta incidencia en las luchas que tenemos hace tanto tiempo reivindicando, por ejemplo, el boleto gratuito, y que después es el gobierno el que lo lleva a cabo. Entender esa vinculación que uno sin el otro no existiría, no serviría. Para mí eso es como lo más importante a recalcar, y me perdí en lo demás. A ver, Mauricio. Se puso lindo el debate. Se picó, dijo. No, se picó, pero se picó. Bien, constructivo. Me gusta. Hice una primera intervención más general, ahora estoy anotando cosas mientras hablaban, así que ahora voy a escapar. Pero en definitiva me parece que es eso, ¿no? Se logra de esta forma, escuchándonos todos y aportándole el uno al otro. Sí, yo entonces, como tenía varias cosas anotadas, voy a hacer como un popurrí capaz de... Pero encontrando cosas que me gustaría problematizar para discutir y para poder estar reflexionando nosotros y los que están escuchando en las casas o los trabajos. Hablábamos más temprano del problema de los cuadros para la fuerza política. Es todo un tema ese. Debe ser capaz que no es un poco controversial, pero hay un problema también de lo que pasa para la construcción del cuadro dentro de la fuerza política, que es de estructura de incentivos. Está muy claro que si alguien quiere, no lo digo de forma mezquina ni nada, sino construir una carrera política para hacer un aporte republicano al país y a la construcción del socialismo, digamos, para comentarnos un poco en broma. Si uno quiere hacer una carrera política, ya diría que hasta el Parlamento puede quedar como un lugar en el que no es óptimo estar, sino que conviene estar incluso en el Poder Ejecutivo, en alguna empresa pública, para poder construir una carrera política. Ni hablar de la fuerza política en sí misma. Es decir, hay un problema de incentivos porque, tal como está planteada la cuestión, no hay, digamos, volcarse al trabajo dentro de la fuerza política no tiene por qué ser necesariamente algo en un cargo de máxima jerarquía, no tiene por qué ser un camino óptimo para construir una carrera política en Uruguay y a la izquierda de Uruguay. Es un problema, lo digo como un problema esto, porque realmente algunos de los cuadros más potentes que tenemos, en realidad dicen, bueno, mi opción, mi estrategia dominante, como decimos los economistas, es intentar formar parte de los cuadros del Poder Ejecutivo incluso. Eso lo digo no como problema, es un tema que yo no sé cómo se resuelve, porque es algo que está dado así y que es hasta razonable que suceda. Pero digo, tenemos un tema ahí para hincarle un poco el diente. Eso es parte de la batalla por la hegemonía cultural. Bueno, pero hay que establecerlo y ponerlo blanco sobre negro y poner el nombre del problema para poder empezar a discutir un poco el tiempo. Después, hablamos también bastante de independencia yo hablé de un gran frente de transformación y después como que se hablaba, está bien, hay tiene que haber un frente, pero tiene que haber independencia. Yo estoy plenamente de acuerdo, pero también, si bien tiene que haber independencia, autonomías relativas múltiples, tiene que haber una matriz de ideas, una matriz ideológica y cultural que indique más o menos hacia dónde estamos yendo. No es casualidad que con el Partido Nacional se haya recordado que se haya gustado leer a Gramsci, que parece lo que hicieron, ¿no? Se están empezando a leer un poco de hegemonía, ¿no? Se dieron cuenta que tienen que empezar a penetrar en otros lugares para poder construir políticamente más desde abajo su propia base electoral. Hay que tener una matriz general que nos oriente, si bien podemos trabajar con autonomía y con independencia, tener una matriz que nos oriente, porque hay un problema también, y sigo en esta línea de marcar como dificultades, que a veces las organizaciones sociales también tienen una militancia que es exclusiva a un solo tema.
y miden todos los resultados de la política en función de esa vara. Eso también es un problema. Militar por un solo... cuando mi objetivo es solamente X, yo mido todos los resultados de la política en función de X y no del resto, no de la globalidad. A veces la fuerza política se va a mirar cosas muy globales, se olvida de elementos puntuales que son importantes, pero a veces las organizaciones sociales que militan por determinados temas miden el éxito o fracaso de la política solamente en función de qué pasó con esa variable. Y eso tampoco está bien. Hay otra tensión que manejar. Lo digo como un problema más a encarar. Por otro lado, el tema de las agendas paralelas o que compiten o no. Yo tiendo a pensar que tenemos mucho mayor capacidad de lo que creemos para pelear por múltiples agendas al mismo tiempo. Hay fuerzas en la sociedad que son capaces de encarar un conjunto múltiple de temas y plantearlo de forma muy ambiciosa y tener éxito político en el sentido estricto del término. También es cierto que hay temas políticos y que las fuerzas son limitadas y que no somos invencibles y que tenemos que estar dispuestos si no priorizamos correctamente, a perder alguna de las peleas que podrían haber sido ganadas si la estrategia o la secuencia de luchas hubiese sido distinta. Yo creo que también es un tema que hay que manejar con cierto cuidado. Insisto, yo creo que tenemos mucho más capacidad de lo que creemos. No la bajas muy claro. O sea, creímos que... Yo era de los... Me confieso como uno de los pesimistas hace algunos años, y la demostración de que en realidad es posible generar un cambio masivo a nivel de la sociedad uruguaya para dar un batacazo como que fue en la baja, es una demostración política inmensa de que tenemos una capacidad, si le dedicamos energía, tiempo, inteligencia a las discusiones en profundidad, podemos generar cambios que son mucho más potentes de lo que en realidad creemos y mucho más generales. Y por último, entonces acá en la fuerza política y las organizaciones sociales hay un rol también de pensar más allá de lo que parece a priori posible. Y que el gobierno, yo necesito que el gobierno ayude en eso, pero también quiero un gobierno que se preocupe por la elaboración, el diseño, la evaluación de políticas públicas, que esté en la gestión, porque también la vida de la gente en el fondo depende de los proyectos colectivos y de la elaboración a largo plazo, pero depende de las políticas públicas y digamos, las condiciones objetivas de la vida de las personas dependen de un correcto diseño de políticas públicas. Entonces también necesitamos que el gobierno esté metido en ese baile, que colabore con la elaboración más de largo plazo, pero que esté metido en la elaboración y diseño de políticas públicas que sean potentes. Y termino con esto. Y las fuerzas políticas y las organizaciones sociales tienen que estar colaborando en la defensa de estas políticas y generando esta hegemonía de la que hoy se preocupan los partidos tradicionales, porque recordemos que ahora está tan de moda la comparación de este periodo de 3 gobiernos del Frente Amplio con los 3 gobiernos del Partido Colorado del principio del siglo XX, Valle William Valle y Tabaré, Pepe Tabaré. Recordemos que el periodo de transformación de Valle termina con Alto de Viera, y era un tipo de Partido Colorado, o sea, viene de adentro el freno, y no digo que el freno vaya a venir adentro del Frente Amplio, pero a lo que me estoy refiriendo es que es importante construir una hegemonía cultural que haga que el conjunto de transformaciones que se han venido llevando adelante sea inevitable y que sea, irreversible, y que permita construir no solo por 15 años, sino por mucho tiempo más, y no tenemos que esperar ahora 15 años para volver a tener un periodo de transformaciones como sucedió a principios del siglo XX. Bueno, ahora viene el no tan chico, pero le voy a decir una cosa, mire, Vicandia, a usted lo echaba de clase si fuera maestra. ¿Por qué? Tiró, rompió, golpeó, habló con el Fede en voz alta, casi no escucha a Mauricio. Hoy es un día incorrecto el suyo, Claudio. Siempre fui un transgresor. Fede apoya del otro lado, ¿no? Amarilla. Dos comentarios. Primero, lo que decía el Fede. Sin duda, cuando se pone en tela de juicio la unidad del Frente Amplio, esta discusión demuestra que es totalmente lo contrario. Estamos discutiendo nada más ni nada menos que cómo hacer para vincular a cada vez más gente y a cada vez más pueblo al proceso de transformaciones, y creo que es bueno, y es una discusión que como veníamos diciendo, no se va a votar. Y después, en torno a lo que quería hacer un comentario en torno a lo que decía el Pocho, como que le diga, compañero de acá. Sí, pues si me dice Mario no me voy a dar vuelta, ese es el problema. Y Bianchi ni te digo. Si le decís Bianchi después de la gorda, sabes cómo se pone, ¿no? Queda mal. No, sin duda la independencia es algo que por suerte en Uruguay no se ha puesto en tela de juicio nunca. Y sin duda la fuerza política se tiene que dar también sus espacios para generar propuestas, para dar las discusiones y anteponerse, ¿por qué no?, a problemas y diversas situaciones como fuerza política, teniendo también las personas más capacitadas al frente de la fuerza política, sin duda.
pero cualquier gobierno de izquierda en el mundo y en Uruguay que se plantee construir un país para las grandes mayorías debe partir de la concepción que ese país solo lo pueden construir con la participación de las grandes mayorías. Y ahí el desafío es la generación de espacios en donde éstas puedan tener incidencia, funcionar como usina de ideas, y no solo funcionar como usina de ideas. Y como a mí me gustan los ejemplos, voy a dar otro tampoco tan lejano, que es el ejemplo de Chile. Muchas veces el sujeto de los cambios sin dudas son los colectivos, y eso un gobierno de izquierda lo tiene que tener claro. Como decíamos, como usina de ideas, como motor, y muchas veces como el generador de las condiciones que permitan generar las grandes transformaciones, que si no serían condiciones que no se darían. En Chile tiene hasta hoy una constitución, por ejemplo, que viene de la dictadura, es la constitución de Pinochet, que no se había podido tocar, y el sistema legal, jurídico en Chile no se había podido casi tocar en todos estos años de la apertura democrática. Y fue sin duda por la movilización popular, al calor de la organización de los estudiantes y del pueblo todo organizado, en pos de la educación pública y no solo, que hoy por hoy en Chile no solo se está discutiendo y se está generando una ley que va a terminar en el 2016 con una educación pública para el pueblo chileno, sino que a raíz de todo eso se generan las condiciones como para, por ejemplo, tocar el sistema tributario y generar muchísimas otras transformaciones que son el pie, la base que va a necesitar el gobierno chileno, la sociedad chilena, para construir un Chile distinto al que le dejó la dictadura y al que ha tenido que arrastrar hasta el día de hoy. Y eso sin duda, ejemplos así hay en Uruguay. Entonces, me parece que hay una cosa que es clara, sin duda la independencia de la fuerza política y los movimientos sociales son necesarios, y además es una garantía de que las discusiones se van a dar sanas, no va a haber influencia de ningún tipo, pero cuando uno intenta llevar a cabo un proyecto de izquierda, lo que tiene adentro son poderes tan grandes que lo único que le queda para hacer frente es el colectivo y es la movilización del pueblo organizado atrás de un proyecto que lo promueva, lo acompañe y lo sostenga. Entonces me parece que si bien la valoración que hacía el compañero es evidente y comparto, sin duda hay que tener claro eso como militante de un partido que se pretende construir, o una fuerza política que se pretende construir un país para las grandes mayorías, que será con las grandes mayorías o no será. Bueno, Pocho, ya que no se le puede decir de otra forma, y después hacemos por lo menos un minuto de conclusión. Bueno, ¿Le parece? Dale. Varias cosas que me parece que son más jugando a un resumen de ciertas situaciones. Yo creo que queda claro cuando hablamos de los movimientos sociales y los movimientos de participación, como bien decía él, que muchos tienen, y no es una falta de perspectiva política, sino es el acotamiento a para qué trabajan o hacia dónde van. Y evidentemente los reclamos y el motor dinamizador de la sociedad es en algunas situaciones. Como bien decía él, los cambios en este tercer gobierno del Frente Amplio deben ser con referencia a la matriz productiva. Ella decía del movimiento estudiantil, lo más importante son los cambios en el tema de educación. Cristian planteaba muy claramente, la agenda de derechos no puede ser dejada de lado. Es decir, los movimientos sociales van a participar de la vida política en general, dinamizando en lo que él decía, marcando cuáles son sus rumbos propios, ¿no? El gobierno, como tal, deberá recoger, deberá hablar, deberá matizar las tensiones para llevar adelante en este tercer gobierno todos los posibles cambios y la búsqueda de cambios estructurales hacia el futuro. Ahora, la herramienta política, ¿dónde juega ahí? Yo creo que la herramienta política tiene que pensar en lo global y estar pensando a 30 años. Y como bien decía Cristian, marcarle al gobierno cuando el gobierno no llega, y no porque no quiera cumplir con un programa o que no quiera cumplir con un precepto marcado por la fuerza política, sino que el gobierno tiene acotadas ciertas situaciones, porque los recursos son finitos, porque la sociedad en su conjunto no está encaminada hacia el mismo tema. Marcarle al gobierno desde la fuerza política está bien, pero nosotros queremos ir hacia allá. Es decir,
Si el rumbo es hacia allá, capaz que la aceleración de cambio no es tan como yo quiero, pero quiero seguir hacia ese norte. Y la fuerza política me parece que tiene que recoger lo mejor que todos los movimientos sociales han aportado, en base a la unidad de los movimientos sociales y a la unidad de la fuerza política. Y ahí vuelvo, la herramienta, una de las cosas que tiene que empezar a marcar es una batalla por la hegemonía cultural, en el cambio de perspectiva de cuáles son los nuevos paradigmas que estamos manejando. No es lo mismo la participación en este tercer gobierno hacia adelante de la ciudadanía toda a lo que venía siendo antes. No es lo mismo el concepto de ciudadanía y hay que reforzar el concepto de unidad para que no pase lo que él decía con el Alto de Viera, porque lo que le pasó al Partido Colorado es que estaba absolutamente fragmentado y como fuerza política no supo solidificar su interna, a tal punto que después, permeado por el Partido Nacional, termina con la dictadura de Terra. Lo que digo es, creo que cada uno juega un rol que es compartible, que debe tener una suerte de vaso comunicante. Pero yo vuelvo a hacer el hincapié. ¿Por qué no hago el hincapié en el gobierno? Porque creo que hay un programa de gobierno, una política de gobierno, un liderazgo en el próximo gobierno también muy fuerte, electo por un amplio espectro de la gente que lo va a respaldar. Entonces creo que ese devenir va a fluir con mucho mayor facilidad. Con referencia a los movimientos sociales, creo que van a seguir siendo el motor dinamizador de la sociedad, en cada uno de los desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de los estudiantes y desde el punto de vista de la Agenda de Nuevo Derecho. Porque no nos olvidemos, las organizaciones sociales que defendieron la Agenda de Nuevo Derecho tuvieron un trabajo mucho más fuerte que los que venían con una historia mucho más grande atrás. No es lo mismo haber logrado el tema del matrimonio igualitario, la política sobre el tema de marihuana, que lo lograron mayormente los jóvenes, que lo que vienen logrando los trabajadores, que vienen logrando los estudiantes con una carga histórica mucho más fuerte, una unidad única en el contexto latinoamericano, cualquiera de los dos lados, ¿ah? Que lo que esas organizaciones sociales lograron. Entonces, hay que atender esa agenda de nuevos derechos. Y creo que la herramienta política tiene que estar pensando el Uruguay en 30 años. Y tiene que estar generando, y cuando yo digo los cuadros, no los cuadros solamente del gobierno, sino los cuadros políticos. No la captación, porque capaz que cuando uno dice cuadros tiene esa carga histórica de que, los cuadros los metías en el PIT-CNT o los metías en la CFEU y te manejan. No, los cuadros políticos, o sea, la gente pensando un Uruguay en 30 años con capacidad de desarrollo real. Y bueno, creo que esos son, de alguna manera, los grandes desafíos que tiene la herramienta política hacia el futuro. Me quedé pensando en el tema de la comunicación ahí, ¿no? No se ha comunicado bien últimamente. Milton, un minuto para ir cerrando. Para yo creo que no hay contradicciones entre múltiples agendas y agendas, eso no existe. Lo que creo que siempre en los procesos que tienen sujetos de cambios, o sea, siempre en un proceso hay un sujeto de cambio. El proceso uruguayo es un bloque social de cambio que incluye varios sujetos, no uno solo. Entonces, sin duda, cada uno de los sectores que confluyen en ese bloque social y político de los cambios tienen o reflejan intereses más particulares. Entonces, la multiplicidad de agendas, sin duda, va a seguir existiendo y es bueno que exista. Y que cada uno se identifique con sus principales preocupaciones de agenda que lo construyó como movimiento. Ahora, el bloque social en algún momento tiene que hacer alguna síntesis y tiene que colocar esas cuatro cosas que hagan que el motor de todos, sin renunciar a nada de lo que hace, pueda ser el impulso más importante. Así ha sido entre los procesos. Yo en la época de la dictadura era tan arco del bloque de los procesos porque había un solo objetivo, que era volver a la libertad y a la democracia. Entonces ahí el bloque era más grande. Entonces en cada etapa, yo me acuerdo cuando subió Tabaré la primera, era que los niños dejaban comer pasto, es decir, en el norte. Entonces yo creo que la construcción de eso, y creo que está, hay que ver cómo podemos de todos los ámbitos, y bueno, cuáles son esas 4 o 5 cosas que no elimina las multiplicidades de agenda, pero son en las que podemos converger, es decir, de distintos lugares y que puedan ser un poco la síntesis. Entonces, pero bienvenida a todas las agendas, bienvenida a todos
todos los objetivos y preocupaciones. Ahora hay que buscar buscar esos puntos que podamos convivir, arribar todo ese complejo de arco de que es el bloque social de los Cambios de Uruguay, que es mucho más allá que obrero y estudiante, ¿no? Es decir, que fue un poco la matriz inicial, pero hoy es mucho más amplio. No, mientras más agendas, hay más gente movilizada y hay más posibilidad de unirse, ¿no? Como pasó con la Comisión No a la Baja, que otro día hablaremos de cuál es la evaluación final. No, Daniela se adelantó 2 casilleros hablantes que ustedes. Bueno, yo creo que lo que más resume esto, creo que es la frase coalición-movimiento, ¿no? Que define el Frente Amplio. Yo creo que nosotros como fuerza política le debemos al movimiento social prestarle el oído y tomarlo como una pata de construcción fundamental, y es esencial para seguir adelante estos 5 años y proyectar a mucho más. Creo que eso como es la síntesis de todo esto. Es mujer. Es mujer. ¿Vieron lo que es? Sí, es aparentemente simple. Es mujer, es frente amplista y tiene puestos los ovarios en el tema, no como otras. Amén. Amén. 2 cositas cortas para terminar. Una, voy a hacer lo que me dijiste el otro día, ponerme en el lugar del otro, y cuando venga Mónica me parece que estaría muy bueno hablar de esto de la política de incentivos que planteaba Damián. Mauricio, perfecto, lo bauticé todo. Pues me parece sumamente interesante. Hoy es tu día de hacer... Es sumamente interesante ese debate, la verdad es que no lo había pensado y está muy bien. Y con respecto a lo otro, seguir también en el camino que veníamos hablando los últimos miércoles, que es con la construcción de un modelo alternativo siempre, ¿no? Tener en cuenta que nosotros cada 5 años, luego de hacer política esos 5 años junto con las organizaciones, nos tenemos que presentar a la ciudadanía diciendo seguimos siendo un modelo alternativo, no somos la continuidad. Y eso implica necesariamente descentralizar espacios de poder y espacios de decisión en la sociedad para que la sociedad se empodere, y tener claro con la cantidad de ejemplos que tenemos que las reformas sistémicas funcionan y funcionaron bien cuando la sociedad estuvo atrás. Y ese es el único camino que puede seguir una fuerza política que se llame izquierda, como es el Frente Amplio. No. Fede. Bien, yo bien cortito, insisto con que los uruguayos, las uruguayas debemos estar orgullosos de nuestro movimiento social. Eso es lo primero. Digo, a veces somos súper críticos, nos quejamos por todo, bueno, es lo que nos caracteriza, pero sinceramente es dar un paso afuera y mirar un poco en perspectiva, y le debemos mucho en la construcción de este país que estamos disfrutando a la gente que no necesariamente trabajó desde la construcción política partidaria, pero sí desde sus distintas comunidades, de sus distintas organizaciones, y me parece que es un valor agregado para el Uruguay que realmente es importante que nos sintamos orgullosos, porque el día que empecemos a mirar para el costado es cuando todo ese entramado se empieza a debilitar, y bueno, es el principio del fin de muchas cosas. En este sentido creo que también es interesante reconocer el rol de las organizaciones sociales para dar una batalla que no siempre es contra el gobierno o para intentar aprobar determinada legislación, para la implementación de determinada política pública de determinada forma. Yo creo que también las organizaciones sociales aportan un valor agregado en el cambio de la cabeza de los uruguayos. Me parece que, por ejemplo, en No a la Baja tuvimos ese ejemplo. Nosotros, cuando nos juntamos entre tanta gente, no fue para reclamarle algo al gobierno, sino para poder hacer que los uruguayos piensen, conversen entre ellos y tomen una decisión entre todos. Y eso no siempre la construcción de agenda es con el gobierno como actor de la última palabra. Muchas veces somos los propios uruguayos, las propias uruguayas las que tenemos la última palabra, y en esta construcción está claro que se necesita un amplio bloque de cambios, se necesita una fuerza política fuerte, se necesita un gobierno que colabore, se necesita organizaciones sociales con un norte muy claro, pero también un compromiso de construir desde la más amplia pluralidad. Yo creo que es importante que las organizaciones sociales entiendan la necesidad de fortalecer su lugar también en la opinión pública, no solo a través de conquistas legales o de conquistas concretas, sino también de cómo se fortalece su imagen, de cómo se fortalece su lugar como interlocutor válido entre la sociedad y bueno, el gobierno en muchos casos, pero también en la construcción de esa hegemonía cultural, llamémosla así, pero creo que sobre todo para pensar ese norte país que nos vamos a proponer. Parece que es imprescindible que frente amplistas, personas al frente del gobierno, también cuadros políticos que estén al frente de muchas organizaciones sociales o dirigentes, entiendan esto. No solo se trata de cumplir con nosotros mismos, sino que tenemos que cumplir con todos. Y esto es solamente posible si se hace
extendiendo la mano, invitando a gente de otros partidos políticos, con otras sensibilidades, gente que tal vez le declaramos la guerra con algunos temas, pero que nosotros somos de los aliados más cercanos. Y bueno, creo que por lo menos muy humildemente, con mucha conciencia del rol que se ocupó desde No a la Baja, aprendimos muchas cosas, por lo menos esa es la conclusión que yo me llevo. Aprendimos muchas cosas, nos dimos cuenta de que era posible y que realmente algunas cosas solo eran posibles de esa forma. Así que bueno, es como un aprendizaje que creo que sin duda alguna en este nuevo periodo de gobierno se abre una ventana de oportunidades, bueno, súper valiosa para que todos sigamos reflexionando sobre estos temas. Eso lo entendimos, Mauricio. Está bien bueno esto que decía Fede recién, la verdad, me gustó mucho. Está claro que apostar por cambios más ambiciosos y que mejoren todavía más la calidad de vida de la gente, que nos permitan construir un país todavía más justo, que todavía nos queda mucho camino por recorrer en ese sentido, ¿no? Estamos apenas rascando la superficie de más cosas, se logra haciendo más y no siendo menos. O sea, esto no se trata, si restringimos el abanico de opciones que ofrecemos y el tipo de discusiones que damos, estamos agarrando el cochazo. Esto se gana, esta batalla cultural, que de tanto hablamos en la mañana de hoy, se gana incluyendo mucho más gente y siendo más y más heterogéneos, más diversos. Hay que incluir, e incluso incluir sabiendo que no estamos de acuerdo en todos y cada uno de los debates, pero que sí podemos tener alianzas puntuales sobre cuestiones puntuales y que permiten construir puentes de diálogo. Y eso es bueno en sí mismo, es válido en sí mismo, pero además tiene un efecto secundario que es que Te voy a pedir que redondeen porque si no, Sí, no entra civil ahora. Perdón, que permite correr todo el espectro hacia la izquierda. Luego, así lo pasó ahora en octubre y noviembre, es que el ciudadanía uruguaya no solo dijo una cosa muy clara sobre la baja, sino que dijo que le dio por la cabeza las opciones más de derecha entre los partidos tradicionales. Entonces todo el espectro político de más hacia la izquierda, eso es bueno porque nos permite pensar en cambios mucho más ambiciosos. Y fue así, Bien, dos ideas rápidas, así podemos hablar todo. Por uno que bueno, nos vamos con una cosa clara y que es que el bloque político y social de los cambios, el bloque contrahegemónico, es diverso y es cada vez más amplio, y el desafío está en construir esa unidad que va a ser a la que no hay que escaparle, y esa unidad va a ser justamente lo que lo haga cada vez más fuerte. Esa unidad en la diversidad es lo que lo hace cada vez más fuerte. Y por el otro, que sin duda esta discusión lo demuestra, pero no solo, que el Frente Amplio no va de esa necesidad de la construcción de este proyecto y el desarrollo de este proyecto con la sociedad toda, y que todo lo contrario, sino que pone el pecho y un ejemplo, y hay voluntad política, y un ejemplo de eso es como en la última presidencia se designó una vicepresidencia que se encargue justamente de la relación de la fuerza política con las organizaciones sociales, que es buscar de qué forma generar ese vínculo que nunca va a ser acabado, pero que bueno, se designa a personas y a espacios dentro de la fuerza política a pensar y repensarse constantemente cómo generar esa relación, y creo que eso es bueno resaltar, que como fuerza política no le escapamos a esta situación, a esta discusión que es compleja, sino que todo lo contrario, la queremos dar y hay voluntad política y hay muestra de que la estamos dando y la vamos a seguir dando. Y gracias por el espacio y saludo a todo el comité de Ciencias Sociales. No, yo espero que vuelva. Digo, la experiencia me parece que es buena, ¿no? Hay que van a echar a Cristian. No, para esto me estás luchando la Sí, espalda. totalmente. Que echen a la mierda. Bueno, como Cristian fue uno de los ideólogos, vamos a perdonarlo un poco. Suavidad con él. Bueno, digo, Yo lo peleé un poquito, pero después aflojo. en resumen, Pocha, vos también, así sí, que en sintetiza. resumen, empoderamiento de la ciudadanía a través de la participación en todos los movimientos sociales, no en los movimientos clásicos, sino en todos los movimientos sociales, en toda la gama de la sociedad. Dinamización y fortalecimiento de la herramienta política para que tenga la capacidad de relacionarse con los movimientos sociales, de liderar en las políticas que pueda llevar adelante el gobierno y de poder empezar a armar mayor entramado en cuanto a los diferentes actores políticos que necesariamente van a tener que confluir, no en el Frente Amplio, sino en una política de lograr acuerdos mínimos en algunas situaciones. Y con referencia al gobierno, ejecución de un programa que ya está planteado, de un rumbo que ya está planteado, y con la comunicación tanto de la fuerza política como del gobierno de que eso se hace a través de un concepto de poner el acento en el ser humano,
cosa que en los últimos 10 años nos ha faltado, y a veces parece que los derechos otorgados son como devenidos, cuando en realidad, si no hubiera habido una concepción política, ideológica detrás de cada de esos derechos, no se hubieran logrado.